Buenas tardes amigos, este es el video número 54. Vamos a adentrarnos un poco en el estudio objetivo de la palabra profecía. Habíamos dicho en el video anterior acerca de la facultad de la clarividencia, que la clarividencia era la facultad de ver a través del sueño, de la visión del sueño lúcido, en la visión del espíritu, lo que otros no pueden ver. Entonces el sueño lúcido está relacionado a la profecía, pero no todas las profecías tienen, digamos, raíz en el sueño lúcido. Todas las profecías no se originan en un sueño lúcido. El sueño lúcido puede originar una profecía, pero todos los sueños lúcidos tampoco son profecías. Los sueños lúcidos son una facultad del espíritu despierto, de la mente despierta, de la conciencia despierta. La profecía es la facultad de premonizar algo que va a ocurrir a partir de una visión de sueño lúcido o a partir de un hecho o un evento lógico en la naturaleza. Un evento lógico en la naturaleza. Se puede hablar, por ejemplo, de profecía cuando se habla de algo que va a suceder en un futuro. Puede ser en un futuro inmediato o a largo plazo, en un arco más amplio del tiempo. Entonces la profecía, aunque esté relacionada con el sueño lúcido, no necesariamente tiene origen en un sueño lúcido. Vamos a hablar, en este momento vamos a explicar lo que es la profecía de Daniel y vamos a enfocarnos prácticamente en el estudio de las 4 bestias en el capítulo 7 del libro de Daniel 1.8. Capítulo 7, 1.8. Entonces el libro de Daniel 7.1.8 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y se le dio un corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre
y una boca que hablaba grandes insolencias. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a esa bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino es uno, que nunca será destruido. Esto está en el libro de Daniel 7, versículos del 1 al 14. Entonces vemos que en el capítulo 7 de Daniel, del 1 al 8, habla de 4 bestias. Estas 4 bestias, lógicamente dice Daniel, son diferentes una de la otra. Aquí no hay ninguna profecía. Aquí lo que hay es un sueño. Hay que interpretar el sueño. Una cosa son las visiones de sueño, o las visiones de espíritu, y otra cosa son las profecías. Las profecías es cuando premoniza qué es lo que va a ocurrir. Cuando se premoniza qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder, entonces sí podemos hablar de profecía. Hasta este momento Daniel, ni el mismo Daniel que era el que soñaba, entendía. Y dice aquí en el capítulo 15, a mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta bestia de hierro queda en incógnita. Porque Daniel quedó en las mismas. Dice que el ángel le explicó, le dio una interpretación de estos sueños y de estas bestias, especialmente la 4ª, pero quedó en las mismas. Aquí en el verso 28, ya el último versículo del capítulo 7 de Daniel, dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel,
mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel no entendió la interpretación que le dieron. Y es que ya la interpretación del sueño, eso sí viene a ser la profecía. Se cumple la profecía. Y estas profecías se cumplieron. Porque cuando ya se interpreta la profecía y la profecía se puede interpretar por los eventos que naturalmente ocurren. Ocurren los eventos, suceden las cosas, y entonces uno se da cuenta de que la profecía está relacionada con esos eventos, y que a esos eventos es que se refiere. El capítulo 7 está relacionado también a las otras 3 bestias, la cuarta bestia, pero esta cuarta bestia se transformó, y según el capítulo 8, y según el verso 8 del mismo capítulo, el verso 8, dice que contemplaba los cuernos de la bestia de hierro, y otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los mismos, de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba insolencias. Y al analizar estas profecías, estos sueños, para entender el misterio profético, para desatar el misterio profético, porque solamente se llama profecía a la interpretación absoluta. Absoluta significa que no tiene discusión, que es así. Entonces, es necesario acudir en busca del Padre. El Padre es Dios. Es preciso hablar con Él y preguntarle. El Padre es el único que le dice al vidente, al visionario, en qué consisten esos sueños, tanto los sueños de otros como los sueños propios del mismo vidente. Entonces nos remitimos acá al capítulo 5 de San Juan, el Evangelio según San Juan, y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. O sea que el Hijo no puede interpretar la profecía, no puede entender esto, si no es que confía en el Padre. El Padre le muestra el sueño, le da el sueño, lo pone a vivir esas escenas, y el Padre mismo envía el Espíritu Santo, que es una tercera persona. La tercera persona que aparezca en el sueño es el Espíritu Santo. En un sueño hay 3 elementos, 3 pronombres, 3 personas. El primero, que es el Padre; el segundo, que es el Hijo. El que está soñando es el Hijo, ocupa el lugar del Hijo, y el Espíritu Santo es la tercera persona que hace aparición en el escenario cósmico de los eventos oníricos. Dice aquí Daniel que él le preguntó a alguien que estaba allí. Ese alguien que estaba allí es el Espíritu Santo, porque es la tercera persona con la que Dios se manifiesta a través del sueño a los profetas. Pero el Espíritu Santo aquí todavía no le dijo a Daniel en qué consistían estos sueños, ni le dio una interpretación exacta, ni nombres propios, ni fechas. No le da fechas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, lo único que le inspira el significado verdadero y la interpretación de los sueños
al vidente es Dios. Entonces Dios lo ilumina y el hombre inteligente desarrolla la facultad de discernir y ver directamente a través de ese mismo sueño en qué consiste el significado y la interpretación, así sean sueños ajenos. Y cuando nosotros practicamos esto, cuando el gnóstico trascendental es capaz de mantenerse lúcido y acceder al mundo de los sueños, busca al Padre y le pide su interpretación, el Padre le muestra, le inspira, lo ilumina, es decir, resplandece en la oniria como el sol. Recibimos de Dios la luz del sol directamente y sin pestañear, mirándolo fijamente en el sueño. Entonces en el sueño, cuando el Señor nos ilumina, vemos que el sol no nos lastima. Es una gran diferencia entre el sol, entre el astro y el sol onírico, que el sol onírico no quema, no lastima. Entonces miramos acá, por ejemplo, en el libro de Corintios, 2 de Corintios 3, dice así: así que teniendo tal esperanza actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Se está refiriendo al sol práctico, porque Moisés quería que los israelitas miraran el sol, y así como miran el sol, así deben de mirar el sol onírico. Se les llevaba por la tarde al atardecer a mirar el sol, pero había que ponerse un velo en el rostro, un velo negro, para que el sol no quemara la cara ni quemara los ojos de los que lo estaban mirando. Pero eso tenía que ser interpretado. Dice, así como se hace aquí, se hace allá, pero allá no necesito velo. Por eso dice acá, en el mundo onírico no se necesita velo, por eso dice acá: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Cristo viene pues y revela lo que significa el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, se lee en los libros de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿No entienden? Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, cuando entiendan en qué consiste la potestad del sol onírico y la relación que tenemos con el Padre, el velo les será quitado. Dice aquí, el Señor es el Espíritu, y aparece con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por acción del Espíritu del Señor. De manera que mirando el sol, directamente iluminando nuestro rostro y nuestros ojos, directamente, entonces el Señor inspira y despierta la facultad de la profecía en el hombre. Y el verdadero profeta es el que mira a Dios cara a cara, y él le ha inspirado el significado de todo lo que está escrito y todo lo que aparece en las visiones de los sueños. Buenas tardes.